Hola, buenas tardes a todos. Hoy tenemos el honor y empiezo dándole las gracias a una antigua alumna del Jaime II, a Neus Bayán, estudiante del último año del grado ¿cómo se llama ahora? ¿Matemáticas o exactas? ¿Cómo se llama ahora con el plan Bolonia? Matemáticas. Que cuando se propuso el tema de Fibonacci para la Semana de la Ciencia, pues yo consulté con las compañeras y bueno, me propusieron tu nombre, Neus, sobre todo Ana. Luego estuve hablando con ellas, con Ana, con Adela, y decíamos, bueno, hay que hacerle una presentación en condiciones, además de darle las gracias. Y bueno, ahora yo ya no digo nada más y aquí le paso la palabra a Ana. Y Adela luego si quiere también. También. Venga. Buenas tardes. Bienvenida, Neus, y te agradecemos mucho que nos des tu conferencia sobre la sucesión de Fibonacci en nuestro entorno. Más que nada, lo que quería decir era que eras una persona, yo recuerdo, muy versátil, comprometida e interesada en todo lo que hacías en el instituto. Tuve la suerte de hace, no sé si 3 o 4 años clase de eso, y creo que también introducimos ahí las matemáticas en francés. Fue una experiencia positiva, mucho trabajo, mucha dedicatoria por parte vuestra, porque desde luego era complicado. No teníamos libro, hacíamos lo que buenamente podíamos. No ha ido del todo mal, porque si estás haciendo matemáticas, pues algo se te habrá quedado. Lo que quiero destacar de ella es que es una persona, yo creo que polifacética, porque en segundo de eso, si no recuerdo mal, te presentaste a un concurso de microrelatos sobre el número pi organizado por la UA. Y lo presentaste en valenciano y lograste ganarlo. A nivel de participaron todos los alumnos, tanto universitarios como profesores, como alumnos de bachillerato, y Neus fue la que logró llevarse el premio en valenciano. Luego pues, era una alumna que todos los años la presentábamos a las pruebas Cangur de matemáticas. Al principio le costaba un poquito porque era muy tímida, pero luego, bueno, pues fue participando. Y en segundo de bachillerato también quedaste muy bien clasificada, porque quedaste séptima de toda la Comunidad Valenciana, y creo que se te dio un premio en Alcoy, creo recordar. También tuviste matrícula de honor en segundo de bachillerato, con lo cual pienso que todo lo que te propones logras hacerlo y hacerlo bien. Ya a nivel particular, yo lo que, digamos, más recuerdo es cuando en clase empezamos en primero de la ESO, allí pues todos los niños hablando y tal, intentando hacer problemas, a nadie le gustaba hacer problemas. Y cuando ya hacíamos los problemas e intentábamos corregirlos en la pizarra, tú estabas calladita. Y luego levantabas la mano tímidamente y decías, és que jo ho he fet d'una altra manera. Siempre estaba buscando la forma de resolver los problemas de otra manera, el camino más corto, buscando otras soluciones. Y eso es algo de agradecer, porque normalmente lo que se hace es intentar buscar la solución más cómoda y la más fácil. Entonces yo lo que quiero destacar de ti es eso, que eres una persona que digamos que sirves para todo, hija mía. Hablando, le comenté a Adela que te iba a presentar y Adela dijo, es que habéis tenido suerte, os la habéis llevado vosotras al huerto, porque está haciendo matemáticas, porque podrías haber hecho cualquier cosa. Muchas gracias por participar y yo ya no voy a hablar más, ya. Te doy paso a ti. Te doy paso a ti. Me cuesta hablarte en castellano. Ya. Ya, ha sido muchos Yo años de valenciano. quiero añadir que nos sentimos todos muy orgullosos de lo que has hecho y tenemos
confianza en que serás capaz de hacer todo lo que tú quieras. Mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, pues voy a presentar. A ver. Y cuando lo veáis me decís... Ay, esto no, esto es el final. Un momentito. A ver. Un momento. Vale. Vale, ¿se ve? Sí. Vale. Bueno, pues os voy a hablar de la sucesión de Fibonacci en nuestro entorno. La sucesión de Fibonacci recibe su nombre en honor a Leonardo de Pisa, también conocido como Fibonacci, que Fibonacci viene de hijo de Bonacci, que era el apodo que tenía su padre. Nació en 1175 y murió alrededor de los 70 años. Es considerado el primer algebrista de Europa, que el álgebra pues, es una rama de las matemáticas que a mí personalmente es la que más me gusta. Y en su libro Liber Abaci de 1202 muestra por primera vez y de forma muy argumentada, con muchos ejemplos, la superioridad de la numeración arábiga, que es la que tenemos ahora, la cual aprendió viajando con su padre en Egipto, Sicilia y muchos otros sitios, sobre el sistema romano preexistente, que lo conocemos todos. Y puesto que Fibonacci era anterior a la imprenta, muchas de sus obras se perdieron, ya que las copias de sus libros debían hacerse a mano. Pero nos dejó algo muy importante, que es lo que conocemos como la sucesión de Fibonacci. Vale, antes que nada, vamos a ver un ejemplo para entender cuál es esta famosa sucesión. Vale, ahora a lo mejor haré alguna pregunta y si alguien me quiere contestar, pues es bienvenido. Vale, supongamos que tenemos una pareja inicial de conejos bebé. Sabemos que se pueden reproducir cuando se hacen adultos, es decir, a los 2 meses de nacer. O sea que cuando tengan 1 mes no podrán reproducirse. Y cada pareja tiene una nueva pareja de conejos bebés al mes. Entonces, cabe recalcar que se reproducen por parejas de conejos, no por unidades de conejos. Entonces, ¿cuántas parejas tendríamos el primer mes? Pues tendríamos una pareja de bebés. ¿Y qué ocurriría el segundo? ¿Alguien sabe lo que ocurriría? Una pareja. Claro, que tendríamos una pareja de adultos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que al siguiente mes ya podrían reproducirse. Entonces, el tercer mes, ¿qué tendremos? Pues 2 parejas, porque la pareja adulta ha tenido una pareja recién nacida de bebés. ¿Y qué ocurriría el cuarto mes? ¿Alguien sabría decirlo? Vale, a ver, pues lo digo yo. El siguiente mes tendríamos que la pareja adulta ha tenido otra pareja de bebés y la pareja bebé pues se ha hecho mayor. Entonces tendríamos 3. ¿Qué ocurriría el quinto mes? Pues que las 2 parejas adultas van a tener 2 parejas de bebés y las bebés se van a hacer adultas. Entonces tendríamos 5 parejas. Y siguiendo este razonamiento, pues el sexto mes tendríamos 8 parejas. Y ahí tenemos los primeros términos de la sucesión de Fibonacci, que son el 1, el 2, 3, 5 y 8. ¿Alguien sabría cuál es el siguiente número o qué patrón siguen? El 13. Es Yo no digo ya nada. Vale. Pues obviamente sería el 13. Sí, en el chat han dicho. Sí, porque un número de Fibonacci se obtiene sumando los 2 números anteriores. Por ejemplo, el número 2 pues sería el 1 más el 1, el 3 es el 1 más el 2, el 5 es el 2 más el 3 y así. Vale, entonces,
Algunos datos curiosos pues son que, por ejemplo, todos los números naturales, que son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, se pueden obtener como suma de dos números de Fibonacci distintos. Por ejemplo, el 4 pues sería el 1 más el 3, el 6 sería el 5 más el 1, el 7 el 5 más el 2 y así. También un tercio de los números de Fibonacci es par. Un cuarto es múltiplo de 3, un quinto múltiplo de 5, luego un sexto será múltiplo de 8 y así. Y además, el máximo común divisor de dos números de Fibonacci cualquiera es otro número de Fibonacci. Por ejemplo, pues si cogemos el 8 y el 2, que son números de Fibonacci, pues tenemos que el máximo común divisor es 2, que es un número de Fibonacci. Vale, y ahora que sabemos cuál es la sucesión de Fibonacci y cómo se obtienen los términos, vamos a ver dónde podemos encontrarla en la naturaleza. Pero para ello, primero necesitamos conocer lo que llamamos el número de oro. El número áureo, que también es conocido como número de oro o número de Dios, es un número irracional, es decir, que no se puede poner en forma de fracción de dos números enteros, que representamos con la letra phi. Vale, y ahora vamos a calcular cuál es el valor de phi. Entonces, imaginamos que tenemos un segmento, que sería toda esta recta, y lo dividimos en otros dos, uno más grande que el otro. Entonces se dice que la proporción de dos partes de un segmento se dice áurea si la razón de la parte grande, que en este caso es A, sobre la parte pequeña, que es B en este caso, es la misma que la del segmento total entre la parte grande. Es decir, que A partido de B es lo mismo que A más B partido de A. Y a eso lo vamos a llamar phi. Entonces, para calcular su valor, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que A partido de B es lo mismo que A más B partido de A. Que esto es lo mismo que decir que A partido de B es igual a 1 más B partido de A. Y como A partido de B es phi, podemos llegar a que phi es igual a 1 más 1 partido de phi. Entonces, ¿qué hacemos? Pues pasamos el phi multiplicando y tenemos phi cuadrado es igual a phi más 1. Y para resolver la ecuación de segundo grado, pues pasamos todo a la izquierda y resolvemos con la formulita que se supone que no sabemos todos. Y tenemos que phi es igual a 1 más raíz de 5 partido de 2, que también es pues 1,618, etcétera, que es un número pues que vamos a ver bastante. ¿Y qué tendrá que ver la sucesión de Fibonacci con el número áureo? Pues por ejemplo, si tomamos dos números de Fibonacci consecutivos, es decir, que uno va después del otro, y dividimos el grande por el pequeño, a medida que cogemos números más grandes, el cociente nos da phi. Es decir, suponemos que nuestro enésimo número de Fibonacci, que es el que ocupa la posición n, es phi sub n, o sea, f sub n, perdón. Y el siguiente número de Fibonacci es f sub n más 1. Pues si dividimos f sub n más 1 por f sub n, a medida que hacemos los números más grandes, es decir, la posición se va más lejos, el número que nos da la división es exactamente el número phi. Vale. Existe además la formulita esta que nos permite calcular el enésimo número de Fibonacci sin necesidad de saber todos los anteriores, que esto es bastante útil porque imagínate que quieres calcular pues, el número 239 de la serie de Fibonacci y no vas a calcular los 238 anteriores. Entonces, sustituyes por la n y te da el número de Fibonacci que quieres encontrar. Vale, y el GIF que estáis viendo a la derecha es lo que se llama la espiral de Fibonacci. Que aquí la he puesto al revés, pero de normal empieza con radio 1, luego vuelve a tener radio 1, luego tiene radio 2, luego radio 3, luego 5, luego 8 y así hasta el infinito. Pero claro, este GIF lo que hace es hacerse más pequeño y esta espiral la vamos a ver mucho durante la presentación. ¿Y por qué la he puesto así? Pues porque nos sirve para introducir un concepto muy chulo
que se llaman los fractales. Bien, pues los fractales son figuras geométricas que repiten su estructura a diferentes escalas. Es decir, básicamente son figuras que si tú vas haciendo zoom no cambian, como la espiral que teníamos antes. Y algo muy curioso de un fractal es que tiene área finita, pero perímetro infinito, por muy raro que suene. Entonces, ¿a alguien se le ocurre algún fractal aparte de una espiral? Esto es difícil, así que si nadie contesta lo voy a entender. Vale, pues a ver, existe un fractal que además se llama el fractal de Fibonacci. Entonces, para entender lo que es esto, vamos a partir de un triángulo rectángulo isósceles, es decir, un triángulo pues como este de aquí, que es rectángulo y tiene sus dos catetos iguales. Entonces, partimos el triángulo por la altura y luego a este triángulo de aquí lo volvemos a partir por la altura. Y así tenemos tres triángulos. Cogemos el que tiene, el área más grande y lo pintamos de verde. Y ya tenemos el primer número de Fibonacci, el 1. Luego, a este triángulo le hacemos lo mismo y lo dividimos en 3. Y ahora cogemos los dos que tienen el área más grande y los pintamos de verde. Tenemos el siguiente número de Fibonacci. Y si vamos haciendo así sucesivamente, pues tendríamos luego, aquí por ejemplo, se ve que estos tres tienen la misma área, entonces tendríamos que el siguiente número de Fibonacci es 3, luego vendría el 5, luego el 8, luego el 13 y así. Entonces, si coloreáramos con el mismo color los que tienen la misma área, nos queda pues un triángulo muy chulo, que es este de aquí, que son los elementos de la sucesión de Fibonacci. Vale. Entonces, veamos ahora dónde podemos observar la sucesión de Fibonacci en la naturaleza. Pues a ver, por ejemplo, tenemos los siguientes fractales. El copo de nieve, la concha de un caracol, las plumas del pavo real, los pétalos de las flores y estos entre muchos otros. Y hablando de las flores, vamos a hablar de ellas un poco. Como hemos visto, la espiral de Fibonacci pues, se encuentra en los pétalos de las flores, como podemos ver aquí en la imagen. Se ve claramente, sobre todo en las rosas. Y, claro, pero esto no es lo único. Tenemos también, por ejemplo, que existen muchas flores. Por ejemplo, el anthurium tiene solo un pétalo, que es el primer término de la sucesión. Las euforbias tienen 2, las tigridias tienen 3, las petunias 5, las coreopsis tienen 8, la hierba de Santiago tiene 13 pétalos, la margarita pues, puede tener 13, 21 o 34 y el girasol puede tener 34, 55, 89 pétalos. Y todo esto son números de Fibonacci. ¿Y qué ocurre con los girasoles y las piñas? Pues es bastante curioso. Tiene una particularidad y es que el girasol, por ejemplo, tiene 34 espirales de pipas hacia la derecha y 55 a la izquierda. Y 34 y 55 son números de Fibonacci. Y la piña tiene 8 espirales hacia la derecha y 13 espirales hacia la izquierda, que también son números de Fibonacci. Bien, pues en los árboles también está presente la sucesión. Por ejemplo, el grosor de esta rama, el grosor de una rama es phi veces el de la rama superior. Es decir, si tomamos esta de aquí, esta será phi veces la anterior. Por ejemplo, si el grosor del tronco es X, entonces el grosor de la siguiente rama será X partido de phi, porque se va haciendo más pequeña cada vez. Y así sucesivamente. Y también ocurre lo mismo pues, en las nervaduras de las hojas de los árboles. Y también quería recalcar que la sucesión de Fibonacci no se encuentra solo en la Tierra, que también está en las galaxias y en todas partes literalmente.
También pues, los huracanes, los tornados, todos los remolinos, todos son espirales y todo está relacionado con la sucesión de Fibonacci. Bueno, pues veamos ahora qué ocurre en la pintura. Y el mejor ejemplo para esto pues, es Leonardo da Vinci. Vale, vamos a hablar un poco de él. Leonardo da Vinci fue a la vez pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Vamos, que hizo todo lo que existe. Y es conocido sobre todo por su pintura. Y en especial, pues es lo que vamos a hablar, por la Gioconda, o también conocida por pues, la Mona Lisa, la Última Cena y el Hombre de Vitruvio. Entonces vamos a ver cómo están relacionadas estas tres obras con la sucesión de Fibonacci. Vale. Leonardo da Vinci, en su cuadro de la Gioconda, o Mona Lisa, utilizó rectángulos áureos para plasmar el rostro de la Mona Lisa y además el propio rostro se encuadra en un rectángulo áureo, que es pues, el rectángulo este que está marcado aquí en amarillo, que contiene la espiral de Fibonacci y pues tiene la proporción áurea. También Da Vinci utilizó la proporción áurea para definir las proporciones fundamentales en su pintura La Última Cena, desde las dimensiones de la mesa hasta la disposición de Cristo y los discípulos sentados, y así como las proporciones de la pared y las ventanas al fondo. O sea, aquí se ve claramente si esto es un segmento, por ejemplo, esta sería la parte A, esta sería B, y entonces pues A partido de B es lo mismo que A más B partido de A. Y eso lo usa en toda la obra. Uy, uy, uy. Vale. En su boceto del Hombre de Vitruvio, que es una obra bastante especial, Leonardo dibuja a un hombre tal que la distancia de un brazo a otro es la misma que desde los pies a la cabeza. Es decir, que la anchura es igual a la altura. O sea que forma un cuadrado perfecto. Pero si el hombre extiende los brazos y las piernas, entonces forma un círculo, cuyo centro es el ombligo. Y además de eso, el cuadrado, o sea, el lado del cuadrado, que es esto de aquí, que mide, o sea, tiene valor 1, más el radio del círculo, que es la línea verde, nos da exactamente el valor de phi. Y todo esto lo plasmó en una obra que me parece bastante impresionante. Además, bastante curioso, la anatomía de los humanos se basa en una relación phi exacta. Por ejemplo, la relación entre la altura de un ser humano hasta la altura de su ombligo, que bueno, eso lo acabamos de ver. O por ejemplo, la relación entre la distancia del hombro a los dedos y del codo a los dedos. O sea, desde aquí hasta aquí y de aquí a aquí se cumple que tiene proporción áurea. También pasa con la relación entre la altura de la cadera y la altura de la rodilla. O sea, de aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí. También la relación entre el primer hueso de los dedos y la primera falange, o entre la primera y la segunda, o la segunda y la tercera. También, y bastante curioso, entre el diámetro de la boca y el diámetro de la nariz. También se cumple que pues, tiene una proporción áurea. Y también entre el diámetro externo de los ojos y la línea interpupilar. Cuando la tráquea también pues, se divide en sus bronquios, si se mide el diámetro de los bronquios por el de la tráquea, se obtiene phi, o el de la aorta con sus dos ramas terminales. Y está comprobado que la mayor cantidad de números phi en el cuerpo y el rostro hacen que la mayoría de las personas reconozcan a esos individuos como proporcionados y sean considerados como cánones de belleza. O sea, si una persona tiene la proporción áurea en su cara o en su cuerpo, la van a considerar más bella que una persona pues, que no está proporcionada. Bueno, y
no sé si alguno de vosotros estudiará música, pero esto a mí es lo que más me sorprendió y es que la sucesión de Fibonacci también se encuentra en la música. Por ejemplo, la espiral tiene una forma que nos podría recordar a algo que en este caso pues sería la clave de Fa. O también podemos pensar en los violines. Por ejemplo, no sé cómo se llamará porque no soy músico, pero donde se afina, pues también tiene la forma de la espiral de Fibonacci. Y además, Stradivarius, bueno, los violines Stradivarius, que son de los más caros porque tienen mucha calidad, Stradivarius utilizaba la razón áurea en la construcción de sus violines. En la ubicación de los oídos o las Fs, las distancias entre las distintas partes del violín, como por ejemplo pues entre el traste y el cuerpo del violín. Otro ejemplo podrían ser los pianos. En una octava, que sería pues ir desde Do hasta Do, hay 13 teclas, entre las cuales pues 8 de ellas son blancas y 5 son negras, que esos son números de Fibonacci. Y además, las 5 negras están divididas en grupos de 2 y 3, que también son números de Fibonacci. Pero esto no es lo único. Y por raro que parezca, la sucesión de Fibonacci se encuentra en piezas musicales. Entonces, Beethoven parece utilizar los números de Fibonacci en el tema de la Quinta Sinfonía y también en el transcurso de la obra. Se utilizan mucho los intervalos de segunda menor, segunda mayor, tercera menor, quinta aumentada, y el clímax de la obra se encuentra en el 61,8%, que es 1 menos Fi. Y la mayoría de estudios prueban que pues estos hechos fueron casuales y lo hizo un poco sin querer. No utilizó la razón áurea de forma intencionada. Pero Beethoven no fue el único, sino que muchos músicos pues también utilizaban la sucesión de Fibonacci, y entre ellos se encuentra Béla Bartók, que además lo hizo intencionadamente. En muchos escritos dicen que Béla Bartók, que era un compositor húngaro, sobre 1915 desarrolló un método para integrar todos los elementos de la música basado en la razón áurea. Según estos escritos, creó su círculo de tonalidades e incluso desarrolló una escala que llamó escala de Fibonacci. Para ordenar la obra en el tiempo, pues se usaron como unidad de subdivisión agrupaciones basadas en la secuencia de Fibonacci. Y bueno, esto es un manuscrito de una de sus obras que tenía un solo de xilófono que se basaba pues en la sucesión de Fibonacci. También hay un autor, un compositor mallorquín que se llama Joan Serra, que compuso en ocasión del Año Mundial de las Matemáticas, que fue el año 2000, una obra electrónica basada explícitamente en una interválica de Fibonacci. Y he buscado la canción para ver si la podía poner, pero no la he encontrado. Pero sí que he encontrado esto de aquí, que es, pues ahora lo pondré y si no se ve bien, pues me lo decís y paso el link. Pero es una canción que he visto pues un chico de YouTube que ha utilizado los números de Fibonacci y para ver cómo sonarían en un piano. Entonces vamos a ver si se ve. The Si no me lo Fibonacci decís. sequence is a series of numbers where each number is the sum of the previous two numbers. ¿Se oye y se ve? The numbers in the sequence have extraordinary mathematical properties and can be found in patterns all throughout nature. So I decided to see what they would sound like as music. To create the melody, I assigned the numbers 1 through 8 to the E major scale on the keyboard and added 0 and 9 on each side with the natural extension of the scale. I played the resulting melody with my right hand and added harmonies with my left hand. Now, the first number of the Fibonacci sequence is 0, but 0 added to itself just equals 0 forever. In fact, that's what you've been hearing in the background. In order to start the sequence, we need to add a 1.
Vale, pues bueno, esto es una forma de tocar los números de Fibonacci al piano. Supongo que se puede hacer de otra forma, depende de cómo asignes los números a las teclas. Y bueno, pues antes de pasar a lo siguiente, pues como dato decir que también Rafael Alberti escribió un soneto a la Divina Proporción. Vale, hablemos ahora de una banda que se llama Tool, que es una banda de rock estadounidense de los 90 y tiene una canción que se llama Lateralus, que es bastante curiosa porque usa la sucesión de Fibonacci para literalmente todo lo que esté relacionado con la canción o con el álbum. Entonces, el álbum Lateralus de Tool, que sacaron en 2001, tiene 13 canciones, que es un número de Fibonacci. Además, el riff principal está compuesto en 9×8, 8×8 y 7×8. 987, que es un número de Fibonacci. Además, el cantante empieza a cantar en Lateralus en el minuto 1:38, 1:38 números de Fibonacci, que eso es más o menos a los 97 segundos, y si dividimos 97 segundos entre los segundos que tiene un minuto, que son 60, nos da exactamente 1,618, que es el número Fi. Además, cuando empieza a cantar, dice Black, si contamos por sílabas, ¿vale? Tendríamos Black, que es una sílaba, Then, que es otra sílaba, White R, que son 2, All I See, 3 sílabas, In My Infancy, que son 5, Red and Yellow, Then Came to Me, que son 8, Reaching Out to Me, 5, Let Me See, 3, todo esto son números de Fibonacci. Y así lo hace con todos los versos, pero no sube de 13. Y la justificación parece ser que en el minuto 6:10, que por cierto 610 es otro número de Fibonacci, no para de repetir Swing on the Spiral, que significa colúmpiate en la espiral, que hace referencia pues también a la espiral de Fibonacci, que hemos visto todo el rato. Además, pues bueno, dura 9,22 minutos, que para la mayoría pues os parecerá un montón para una canción. Y si os ponéis a escucharla, podríais estar en plan, pues va a terminarse en algún momento. Y como dice el cantante al final, Spiral out, keep going, la sucesión de Fibonacci sigue creciendo y creciendo, por lo que no termina. Pero la canción obviamente pues sí termina. Y todo esto, entre otras cosas que tiene la canción. Que bueno, si queréis podemos pues comprobar todo lo que hemos dicho. Por ejemplo, si vamos al minuto 1:38, pues podemos comprobar que sí que divide las palabras exactamente con las sílabas haciendo referencia a la sucesión de Fibonacci. Y bueno, en el minuto 6:10 pues también dice lo de Swing on the Spiral, que da un poco igual. Y bueno, lo que he dicho antes, todo esto, entre muchísimas otras cosas que tiene esta canción, que hay muchísimos vídeos de 3 horas analizándola, o sea que... Bueno, y para finalizar, quería poner un vídeo muy chulo que he visto que resume más o menos todo lo que hemos hablado y además como que a mí me relaja mucho y ayuda a verlo todo pues muy visual.
Bueno, y pues todo esto pues espero que sirva para demostrar pues que las matemáticas no son solo números y cosas feas que todo el mundo odia, sino que, como dijo Galileo, pues es el lenguaje con el que está escrito el mundo y está en todas partes y son muy bonitas y al final están en la naturaleza. Nada sería lo que es sin las matemáticas. Así que, pues la gente que les tenga asco, que no se lo tenga, que es lo mejor. Y ya está, pues esto es todo y muchas gracias por vuestra atención. Y ya está. Oye, genial, Neus, muchísimas gracias, me ha encantado. Sí, bueno. He ido rápida, pero esto tampoco quiero que se haga pesado porque como... No, genial, genial. Pues gracias. Bueno, por aquí había, creo que Estefka, ¿no? ¿Habías hecho algún comentario? Sí, es que no lo veo. Ay, que no puedo hablar. Estos triángulos me parecieron mucho a las obras de Mondrian. ¿Tiene que ver esto con estas cifras o qué? No sé, no... Yo sé que, o sea, el triángulo este está muy relacionado con el triángulo de Pascal también, pero no sé mucho más tampoco. No sé. Yo tengo una pregunta, Neus. Dime. Aparte de la belleza de la naturaleza y de la música, ¿tiene alguna utilidad para investigación? Me imagino que sí, ¿no? ¿O es simplemente un número que se repite en la naturaleza y que se supone que claro, es el número de la naturaleza o el de Dios o el que quieras? Es un número que está en todas partes. O sea, yo creo que como utilidad no tiene ninguna. O si la tiene, pues realmente no lo sé. No me ha dado tiempo tampoco a buscar. Pero lo bonito de la sucesión es que te la puedes encontrar en cualquier sitio. Y, o sea, es que literalmente en cualquier sitio. Y es curioso. Es que, muy bonito, sí. Es que además nosotros siempre llevamos encima el número áureo, porque el carnet de identidad, la tarjeta sanitaria, la tarjeta bancaria, todos son rectángulos áureos. Sí que es verdad. El documento que llevamos es rectángulo áureo. Sí, en todos los países. Es verdad, sí, sí. ¿Y eso es por algún convenio internacional o por algún motivo? No lo sé, es que como de momento no sé por qué se tiende a la perfección, no me digáis por qué, tanto para lo bueno como para lo malo. Es decir, las cajetillas de cigarrillos también tienen el rectángulo áureo. ¿No es casualidad? No, eso está perfectamente buscado. Una cosa será para vender más o no sé, y la otra pues es una manera de objetivizar. ¿Por qué cogemos ese rectángulo y no otro tamaño? Pues es un tamaño que siempre se ha trabajado desde siempre, en arquitectura también, entonces... A lo mejor incluso el recuadrito del MIT también tiene proporción áurea, quién sabe. Ah, mira, ahí no llego todavía. No. Pero sí, los DNI y todo eso es verdad, eso también lo vi. Y pero también, buenas tardes. También... Hola, Antonia. Tiene también aplicaciones, yo lo he estado ahora viendo, como estamos con Fibonacci, tiene aplicaciones en bolsa, tiene aplicaciones en informática. La sucesión de Fibonacci se utiliza continuamente en informática. Por ejemplo, en los geógrafos para predecir, por ejemplo, la secuencia que va a tener un huracán, normalmente se fijan mucho en esa sucesión, o sea que la ciencia lo utiliza continuamente. Sí, es verdad, y en bolsa también para predecir... Sí, es verdad, sí que lo vi, no me acuerdo. Es que si existe ese número que existe, tiene que tener alguna aplicación. Claro. Sí, que es verdad. Si es solo por belleza, yo encantada. Pero me imagino que
que se debería de poder utilizar a nivel más práctico. Nada, muy bonito. Pues gracias. Pues no sé, había preparado un Kahoot también, no sé si... Lo que tú decidas, lo que tú veas. Sí, sí, la gente... Lo que no sé es cuánta gente va a dejar, porque pone que es máximo 10, pero lo probé el otro día metiendo 12, pero luego Sí, me yo creo que mandaron sí un que te correo. dejo. Pero Eso, bueno, Lucrecia controla eso, te lo puede decir. Espera. está silenciada, Lucrecia. Sí, ya. Oye, que sí. Oye, Mondrian y Fibonacci es que tienen relación, ¿eh? Vale, y lo del Kahoot, Dale. te digo Sí, que es... Sí, intenté buscar, pero no me deja Sí. mandar la imagen. Así sí. que Y lo del Kahoot, sí, yo utilizo los alumnos y me meten 22, 24, o sea, que Vale. no creo que tengas Ay, problema. que es una tontería de Kahoot, pero Oye, pues... que a los No, no. chicos les gusta mucho, ¿eh? Pues si queréis, yo ahora comparto pantalla para que puedan meter el pin y ver las Vale. preguntas y todo eso. Perfecto, nos metemos. Vale. A ver. ¿Se ve, no? Sí. Vale. Pues a ver. Bueno, pues ese es el pin. Si alguien quiere jugar, con que se vaya a internet y lo meta. Sí. No, tampoco sé cuándo pararlo porque no sé cuánta gente se va a meter. Bueno, que se animen aquí los alumnos. Venga, chicos. Claro, mejor para los alumnos. Claro. Sí, además que las preguntas son una tontería, o sea que... Por eso. Bueno, cuando me digáis yo lo empiezo porque tampoco... Son lentos estos chicos. A lo mejor están durmiendo la siesta. Que es hora. Bueno, ya no, pero... No, ya son las 7, no. Bueno, depende. Bueno, de ellos. depende. Mi hermana es capaz, o sea que... Cuando tú decidas.
Vale, pues si no se va a meter nadie más, no sé si... ¿Lo empiezo? Lo que tú veas. Y así. Sí, ¿no? Pues total. Vale. Bueno. Vale. La siguiente pregunta. En esta hay que pensar un poquito, pero es fácil también. Vale, esta pregunta solo con ver que 610 más 377 era igual a 987, ya se sabe que 922 pues, no va a ser un número de Fibonacci. Además que he mencionado a estos dos mientras hablaba. Así que bueno, pues muy bien a la gente que lo ha acertado. Muy bien. Y esta pues valía doble porque había que pensar un poco más. Bien, bueno, pues lo hemos visto cuando al principio del todo, que todo número natural se puede expresar como suma de 2 de Fibonacci. Hemos puesto algunos ejemplos, o sea que es verdadero. Ojo Lucrecia, ¿eh? Creo que es ella. Vale, pues habíamos visto eso, que la parte grande partido de la parte pequeña era igual a la parte total partido de la parte grande. Así que la respuesta pues era la azul. Pero bueno, es normal que se ponga el rojo porque pues casi que parece lo mismo. Pero no. Vale. Esta es muy fácil. Fraccional no. Y secuencial tampoco. O sea, obviamente es un fractal, pero bueno. Vale. Esta sí que es un poco más rara, pero estamos preguntando, claro, el grosor de la más pequeña respecto de la anterior. Entonces, obviamente es 1 partido de phi, porque la siguiente va a ser más pequeña que la de antes. Vale. Que a ver, destaco muchas, pero hemos hablado de una en especial, que era la pintura. Las matemáticas, pues a ver, supongo que también, pero estábamos hablando de la pintura antes, así que tampoco es que esté mal, pero no es lo que se tenía que contestar.
Vale, aquí todas son válidas porque pues obviamente lo usan todas, así que si alguien contestaba una solo, pues no está mal, porque también lo usa ahí. Vale. Nuestro factorial. Esta no tiene que ver con Fibonacci, pero bueno. Vale, pues la banda es Tool, aunque las otras son muy buenas y si a alguien le gusta el metal o así, pues se las recomiendo. Vale. Ay, bueno, muy bueno. Vale, esta era muy fácil y era Muy solo- buena, ¿eh? No, pero está muy buena la respuesta. Claro, es que extraí varios. Claro. Bueno, luego voy a contar una anécdota de esto. Muy bien. Vale, esta es... Uy, bueno, esta ya es más o menos la última. El mínimo común múltiplo de dos números de Fibonacci cualquiera es otro número de Fibonacci. ¿Verdadero o falso? Bueno, no puedo mentir. Vale, es falso porque lo que sí que es un número de Fibonacci es el máximo común divisor, no el mínimo común múltiplo. Porque, por ejemplo, 2 y 3 son números de Fibonacci y el mínimo común múltiplo es 6 y no es un número de Fibonacci. Así que aquí era pues la que había que caer. Y ya está. Esta ya es para rellenar, por saber. Y ya está. Bueno, creo que solo somos 8, así que... Vale, pues gracias. Y bueno, el podio. Y ya está. Pues eso era el Kahoot. Y pues eso es todo. No sé. Muchas gracias. Muchas Mientras gracias. que me anime alguien a preguntar. No, Muy bien. Yo creo que- encantada con esto. Gracias. Genial, ¿verdad que sí, Estesca? Que ha estado genial. Está Sí, muy sí. bien, ¿eh? Muy bien, Neus. Gracias. Bueno, Neus, enhorabuena. No me he podido incorporar desde el principio porque tenía una reunión en el instituto con el AMPA, pero en fin, da mucho gusto ver que cuando los alumnos estáis ahí y aprendemos cosas de vosotros o vemos todo lo que habéis progresado, así que enhorabuena. Gracias. Y muchas gracias a todo lo que habéis dicho antes, que ha sido muy bonito. Y ha sido un placer también, obviamente, estudiar en el Jaume II. O sea que... Molt bé, Neus. Però almenys el que hem fet ha aprofitat. Sí, sí. Aquí la orgullosa profe. Temàtiques. Os voy a decir que nos sentimos muy orgullosos de Sí. ti, ¿no? Muchas gracias. La verdad que sí. Un beso muy fuerte. Bueno, no lo ha contado, que estuvo becada por la Fundación de Amancio Ortega, que se pasó un año allí en Canadá, que se lo pasó muy bien. Animamos a los alumnos a que participen. A los de cuarto de la ESO que se apunten, Eso. que eso es para primero de bachiller. Sí, irse fuera, la verdad. Estuviste en Canadá. Mm, Mm. muy chulo. Ojalá volver, pero bueno. Bien. Bueno, pero ahora tienes Erasmus, tienes de todo. Ya, Y la vida es pero- muy larga. Pues sí. sí, Tienes no. mucho para hacer ahora. Después de la carrera ya será lo que Madre toque. mía. Claro. ¿Que estás en cuarto? Mm. Gracias a María Fernanda. Es verdad. Sí, sí. Pues sí, en cuarto ya.
Acabando, Neus, acabando. Queda poco, esperemos. ¿Y sobre qué vas a hacer tu El TFG, trabajo fin de grado? sobre la trascendencia de pi y e en Q. Vale. Ah, muy bien. ¿De pi en qué? Del número pi y el número e en el cuerpo de los racionales. Los racionales. Son números trascendentes, claro. Mm. Ah, pues fenomenal. Sí, un tema chulo que també té un nom ahí impactant, que al final és fàcil d'explicar, però està xulo. Me va agradar i el vaig proposar. Está muy bien, sí. I pues això. ¿Y después qué? Ni idea. Primer aprovar quart. I després ja veurem. Ya veremos. Pues sí. Vale, ya. Però si puc fer algo relacionat en teoria de grups o... No sé, perquè és el que més m'agrada. Programació també, però... Investigar. Sí. També m'estic plantejant lo de la docència, però... Pues... Y, claro, casi pillo las prácticas y podía pedirlas en el Jaime, pero al final no he podido porque pues he cogido todas las asignaturas que he podido y me he dejado las prácticas. Pero bueno, si se me ocurre... ¿Las prácticas de qué? Pues se suposa que son, o sea, prácticas en empresa, pero tú puedes hacer prácticas pues donde quieras, ¿no? Y yo pues quería pedir prácticas en el instituto para ver si podía dar clase con Ana Montes o con José Carlos. Pero bueno, que al final no. Pero si hago un quinto año así extra o algo, pues... Gracias. ¿Te piden prácticas de didáctica o no? ¿El qué? ¿El qué? Para didáctica, ¿vas a hacer el máster para la docencia o no te lo planteas de momento? Ni idea. No sé. Están deseando que salgan matemáticos, hace falta matemáticos. El otro día oía en el INI, en un montón de empresas públicas necesitan matemáticos, no como docentes, sino para programas, Big Data. Es que los docentes queremos también que haya matemáticos. Matemáticos, efectivamente. Ya se verá. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo que les comentábamos al principio, que ahora antes eran informáticos, pero ahora con todo de la inteligencia artificial prefieren matemáticos a informáticos. Y en empresas prefieren matemáticos que... Es que informática se ha traducido en una asignatura como transversal. Es que cualquiera tiene que hacer algo de informática, con lo cual ahora piden algo más. No, y por ejemplo, en primer de carrera ya nos decían que prefieren enseñarle a un matemático economía que a un economista matemáticas. Entonces, pues se nos busca en todas partes. O sea que al menos eso, pues no me va a faltar, se supone, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor tengo... ¿En primero de carrera todavía está la informática o eso ya no está? Sí, todos los años. ¿La programación? En primero se da como una base. En segundo ya entras en lo que es algoritmia, que es más tocho, ¿no? Que pues se ve Python y todo eso. Y ya en tercero no, pero en cuarto sí que tenemos cálculo. Entonces programamos pues métodos numéricos para aproximar soluciones y todo eso. O sea que sí, programamos un poquito. Y pues nada. Pues muy bien. Pues nada, el futuro es tuyo. Mucha suerte, Neus, mucha suerte, ya verás, aunque no la necesitas, que tú ya te la has buscado. Bueno, siempre viene bien la suerte. Sí, pero bueno, la suerte también se busca. Entonces... Hay que estar dispuesto a hacer lo que sea para encontrar un buen trabajo y si estás bien preparada, seguro que no vas a tener ningún problema. No le va a faltar trabajo, ¿no? Es fundamental. Una persona tan abierta como ella, dispuesta a esto, que se lo dije cuando me lo comentó Ana. Yo hablé con Ana y me dice, ¿y Neus? Y rápidamente dijo que sí. Yo dije, ya veremos. Sí, porque para que a lo mejor venga alguien y haga algo muy raro que no tal, pues prefiero que... Y se animó rápidamente y dijo que claro sí. No hubo que convencerla.
Que se me ha juntado con parciales. Y he Vale. dicho, madre mía, Lo único que comentaba era lo de la fecha. Dice, no sé si tendré exámenes y tal. pues tengo un montón. Bueno. Llevo 4 o así y me quedan 2 todavía. Pues nada, Venga, pues sale. ánimo. Pues venga, Ánimo. a estudiar, A estudiar. a estudiar. Bueno, 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 pues nada. nada, No muchas te quitamos ya gracias, más Neus, te tiempo, dejamos ¿no? Vale. Te dejamos ya. estudiar. Venga. muy bien. muchas gracias. Vale, buenas Adiós, tardes. adiós, chicas. Luego. Adiós.